Genes. ¿Somos lo que comemos? En octubre de 1944 tenía tanta hambre que hasta me comía los bulbos de los tulipanes. El hambre no afecta a los genes, pero creemos que el efecto de pasar hambre puede hacer que los genes estén o no en activo. Ya sabemos que se puede influenciar en los genes mediante una dieta y la actividad enzimática. Las modelos nos muestran claramente que el ambiente tiene un impacto en nuestros genes que puede pasar a las generaciones siguientes. Todo el mundo sabe que la comida y la bebida son necesarias para la mente y el cuerpo, pero la mayoría de nosotros no sabemos en qué medida afectan a nuestra apariencia y a nuestro comportamiento. La comida no solo nos sacia, sino que afecta a nuestros genes. Esta ciencia relativamente nueva se llama epigenética, significa además de la genética, y estudia cómo funciona todo eso. Anabel y Gemma Molero de Barcelona son gemelas idénticas. Tienen exactamente los mismos genes. Por eso son ideales para averiguar los cambios que los humanos sufren durante su vida en función de sus hábitos. A la edad de 1 año, aún eran iguales. Siempre cuando éramos pequeñas hemos vivido juntas en casa de los padres, pero cuando acabamos la carrera fuimos a vivir a Inglaterra y yo estuve 1 año y ella estuvo solo 6 meses. Y luego tú te fuiste a México, estuve 4 meses viviendo en México y también ahí nos separamos. Sobre todo, prácticamente toda la vida habíamos estado juntas, pero también a partir de los 14 años, cuando ya empiezas un poco a formar tu personalidad, nos empezamos a separar en cuanto a costumbres y hábitos. Vivir en lugares diferentes lleva distintos estilos de vida. Hoy es fácil distinguirlas, pero ¿por qué? Sus genes, responsables de su apariencia, siguen siendo los mismos durante su vida. Sus hábitos alimenticios dan una primera pista. Mi alimentación realmente no está muy cuidada, no es muy saludable. Intento comer de todo, pero hay muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que tengo alergia y no puedo comer. Entonces, sobre todo, como mucha pasta y como bastante carne. Yo lo que pasa es que yo hago bastante deporte, entonces intento cuidar mucho mi alimentación, como muchas verduras, muchas frutas. Creo que tengo una dieta bastante equilibrada. Además, a mí me gusta cocinar. Es evidente que la calidad y la cantidad de comida moldea el cuerpo, pero ¿cómo impacta en las personas sus genes? El doctor Manel Estellé trabaja en el Instituto de Investigación del Cáncer de Madrid. Tiene su propia teoría sobre la causa de los cambios. Toma muestras de saliva que contiene el ADN de las jóvenes. Sus genes siguen siendo idénticos, pero algo ha cambiado. Perfecto. Con estos tomaremos las huellas y sabremos si sois hermanas o no. El núcleo contiene cromosomas. Están hechos de largas cadenas de ADN que contienen toda la información hereditaria, los genes. El ADN rodea porciones de proteínas llamadas nucleosomas. Cuando los grupos metilos se posan sobre el ADN, los nucleosomas se unen. Esos segmentos de ADN metilados ya no pueden leerse. Los genes que lo contienen dejan de funcionar. Aquí tenemos un doble estudio a ciegas. Por una parte, tendrán que responder las respuestas de un cuestionario sobre su estilo de vida.
qué tipo de alimentos consumen, si son fumadoras o no. Al mismo tiempo tenemos los datos del ADN, el estado de metilación del ADN. Cotejamos los datos de ambas y sorprendentemente, o no, encontramos que tienen diferencias en la metilación del ADN por su diferente estilo de vida. Las diferencias genéticas pueden explicar por qué gemelas idénticas empiezan a ser diferentes en cuanto una de ellas cambia el estilo de vida. Pero, ¿qué hace una metilación al ADN? ¿Qué ocurre cuando los genes son anulados? Ye ha examinado a cientos de gemelos en busca de la respuesta. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que tenían un estilo de vida diferente. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño, y estaba sano. Para la epigenética, eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos, aunque la genética era la misma. Este fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado. Para los científicos, el epigenoma es una especie de diagrama que muestra qué genes están activos y cuáles no. Él ha comparado esos diagramas en sus experimentos con gemelos. Aquí tenemos un estudio de gemelos, y este ejemplo es de dos gemelos que tienen la misma enfermedad. Y esta línea recta indica que no hay diferencias epigenéticas. Estos gemelos tienen enfermedades diferentes, y estos puntos de aquí, fuera de la línea recta, indican que hay alteraciones epigenéticas en estos gemelos. Estos gemelos tienen enfermedades distintas, pero con un tratamiento adecuado, todos los puntos aparecen otra vez en una línea recta e indican que los epigenéticos pueden cambiarse con los medicamentos adecuados. ¿Qué causa los cambios epigenéticos? ¿Qué hace que nuestros genes queden anulados o funcionen de repente? La causa principal pueden ser los alimentos de los que extraemos los nutrientes para las necesidades del cuerpo, y también las bebidas o los venenos, como el alcohol. Incluso los materiales sintéticos que tocamos o el tabaquismo juegan un importante papel. Los rayos ultravioletas del sol y la hormona del estrés tienen influencia epigenética. Las influencias de nuestro estilo de vida son lo que pone en marcha a nuestros genes y nos hace lo que somos. El importante papel de la alimentación está siendo investigado actualmente en Ámsterdam, en los Países Bajos, por uno de los capítulos más negros de la historia de la ciudad. En el invierno de 1944-45, las fuerzas alemanas de ocupación bloquearon el suministro de alimentos como castigo a los holandeses. Se quedaron sin apenas comida. Murieron miles de personas. El bloqueo duró casi 6 meses. Los niños y las mujeres embarazadas resultaron especialmente afectados. La doctora Tessa Roseboom está examinando a mujeres que estaban embarazadas en aquella época. Quiere investigar los efectos a largo plazo de una mala nutrición. Loes Hoos es una de ellas. Cuando la jovial anciana de 87 años sirve hoy la comida, es difícil imaginar qué era para ella esperar horas y horas para comer cuando estaba embarazada. Nos explica cómo fue el parto. Antes de haber cumplido, me envolvieron en sábanas mojadas porque tenía una infección renal. Intentaron provocar el parto para que mi hijo naciera antes. Las contracciones eran muy fuertes y me ataron porque no podía soportar el dolor. Durante unos cuantos días estuve ciega y no podía hablar. La lengua me colgaba por aquí. Eso es todo lo que recuerdo. Fue terrible. El niño parecía un conejo desollado, muy delgado y muy largo. Volvimos a casa, pero no podía alimentarlo porque no tenía nada. No podía salir con él a la calle porque no tenía ropa de abrigo ni cochecito. En 1945 hizo mucho frío. ¿Cómo iba a cuidar de mi hijo? Nadie me ayudó.
Es terrible tener que deshacerte de tu propio hijo. Este es el tipo de casos que se encuentran en los archivos de su consulta. Las llamadas telefónicas y los meses que ha pasado revisando documentos le han dado la oportunidad de hacer un estudio único. En ningún otro lugar se puede hallar las consecuencias de una malnutrición extrema en mujeres embarazadas y bebés nonatos como en el periodo de 6 meses que duró el bloqueo de alimentos. Cientos de mujeres de diferentes clases sociales y sus hijos estaban igualmente afectados. Todas parieron a sus hijos en las mismas condiciones en el hospital Wilhelmina. Tenemos el registro de los nacimientos de los niños nacidos en la maternidad de Wilhelmina, Ámsterdam, en el tiempo de la hambruna, antes, durante y después de la hambruna, y los hemos seguido hasta la madurez. Hemos estudiado su estado de salud y los hemos comparado con quienes sufrieron hambre durante el embarazo y los que nacieron o fueron concebidos después de esos 6 meses. Roseboom ha dado con varias generaciones de la familia Fafiani. La científica ha interrogado durante horas a madre e hija sobre el invierno de la hambruna y las décadas siguientes. Su hija era recién nacida. Sí, y yo estaba muy preocupada por ella. Sabía que tenía que criarla, pero ¿cómo? No podía comprar leche. Y eso es importante para una criatura. Solo podía darle el pecho, pero no era suficiente. Fue terrible. Ahora se ha hecho evidente que las privaciones pasadas han tenido consecuencias para su hija. Cuando tenía 17 años, me encontraron cálculos en un riñón. Me subió la presión sanguínea y el nivel de colesterol. No, primero tuve cáncer de mama y luego me subió el colesterol. Toda mi vida he tenido problemas de salud. El hecho de tener tan mala salud le ha hecho pensar. No tengo explicación. Creo que fue ese invierno de la hambruna, porque mi hermana es un poco más joven y no tiene nada. Ni mi hermano tampoco. Pero yo tengo muchos problemas. Evidentemente, algo en el demacrado cuerpo de las criaturas guardó información sobre la escasez de alimentos para el resto de su vida. Lo interesante fue observar que las personas que nacen con poco peso, que son pequeños al nacer, tienen un gran riesgo de desarrollar enfermedades durante su vida, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. A esto llamamos enfermedades del adulto programadas por el medio ambiente. El hambre, por fuerte que sea, no puede cambiar nuestro ADN. Pero la mala nutrición permanente cambió los genes de los niños de la generación de la posguerra. Produjo una extraña reacción en la naturaleza, cuyos efectos son evidentes todavía. Lo que es fascinante desde el punto de vista de la epigenética es que algo que ocurrió hace tiempo, tarde o temprano, produce un efecto biológico. Y eso se debe a que los epigenéticos confieren memoria a las células, en las que dejan marcas. Y unas décadas después, pueden propagar esa memoria de los primeros años de vida. Los dramáticos efectos que pueden tener los genes desactivados por los alimentos se pueden ver en estudios con animales. Estos animales son genéticamente idénticos.
pero puedo cambiar el color de su piel si, por ejemplo, añado productos de soja a su dieta. Las hormonas de la soja hacen que cambien los genes responsables del color de la piel. ¿Estos resultados en los ratones pueden ser transferidos a los humanos? ¿Los alimentos que consumimos a diario pueden afectar a nuestros genes? Un grupo étnico de la India meridional que no come productos animales a causa de sus convicciones religiosas nos da una pista. Tanto los adultos como los niños gozan de perfecta salud a pesar de una higiene inadecuada, según los modelos occidentales. Su dieta les proporciona todo lo que necesitan. Algunas de esas familias emigraron a Europa y continuaron comiendo de la misma forma que en su país, pero algunos de ellos enfermaron enseguida. La causa fue que las verduras meticulosamente lavadas no contienen la bacteria que suministra a los vegetarianos de la India la vitamina B12 importantísima epigenéticamente. Otro fenómeno epigenético se descubrió en Japón, que se conoce como la paradoja japonesa. A pesar de ser una ciudad industrializada y muy activa, el país tiene una incidencia más baja de cáncer que otros países de igual estilo de vida. La solución al enigma era el té verde. Esta infusión está muy extendida en Japón y su consumo baja muy significativamente la estadística de casos de cáncer. De las hojas frescas de té hervidas en agua se obtiene un producto químico único. Esa sustancia reactiva ciertos genes que se vuelven inactivos con la edad. El té verde elimina los grupos metil que anulan unos genes y reactivan otros. Los reactivados empiezan a producir las sustancias propias del cuerpo que luchan contra el cáncer. Creo que efectivamente, en teoría, cada enfermedad puede tener un componente epigenético muy importante, porque virtualmente todos los genes del genoma están regulados por marcas epigenéticas. Los marcadores epigenéticos y los cambios genéticos son también responsables de las enfermedades mentales. Nuestras investigaciones sugieren que la causa de la esquizofrenia, que sigue siendo incierta, puede ser de naturaleza epigénica. Nuevamente fue una hambruna lo que dio alguna idea. La pista lleva a China. A finales de los años 50, Mao Zedong decretó que todos los hombres y mujeres tenían que trabajar en la producción de acero. Nadie cultivaba los campos, el trigo estuvo pudriéndose durante 3 años. En su desesperación, la gente empezó a comer la corteza de los árboles. 15 millones de personas murieron y se duplicaron los casos de esquizofrenia en la siguiente generación. Esta situación concuerda con un estudio hecho en Dinamarca. Los niños nacidos durante los meses de verano sufren menos esquizofrenia que los nacidos en invierno, porque la calidad de la comida es peor en invierno. Se necesitan alimentos con un alto contenido de grupos metil. Puede ser folato, que contienen las berenjenas y las judías, por ejemplo. Si se comen esos alimentos, las enzimas que pueden liberar metil permanecen activas. Conocemos la conexión entre la metilación y la actividad genética. Incluso podemos llegar a decir que por medio de los alimentos que consumimos se puede regular la actividad enzimática e incluso anular ciertos genes. Nuestros cuerpos renuevan constantemente las células mediante la división celular. Ninguna parte de nuestro cuerpo tiene más de 7 años. Los materiales para esta obra de construcción provienen de lo que comemos. Para dividirse, las células tienen que realizar una inimaginable proeza.
Nuestro ADN contiene 3.200 millones de pares de bases. Si la división celular tiene lugar cada 24 horas, nuestras células tienen que mover más de 44.000 pares de base al lugar correcto cada segundo. Si las células no tienen todo el material de construcción necesario a causa de la malnutrición, pueden producirse errores y se pierde información. Los desórdenes alimenticios, como la bulimia, hace mucho que forman parte de la sociedad moderna. Pero incluso las modelos que pasan hambre para mantenerse delgadas querrán tener hijos algún día. ¿Qué ocurre si los materiales de construcción que necesitan las células para desarrollarse en el útero, como el ácido fólico y la vitamina B12, no están disponibles porque la madre vomita continuamente durante el embarazo? Muchas mujeres vomitan al principio del embarazo y siempre hemos pensado que no era un problema importante porque desaparece a las pocas semanas o meses. Hay quien cree que el bebé es como un parásito que obtiene lo que necesita. Pero este estudio ha demostrado que si está malnutrido al principio de la gestación, aunque después esté bien alimentado, tendrá un gran efecto en su salud. Actualmente estamos estudiando a mujeres que sufren de náuseas extremas y vómitos durante el principio del embarazo. E intentamos averiguar si sus hijos tienen mala salud y si podemos ayudar a esas mujeres con una alimentación extra durante los primeros meses de la gestación. ¿Cómo se desarrolló la vida en la Tierra a partir de la interacción de elementos? ¿Cómo evolucionaron los organismos unicelulares en la diversidad de especies que tenemos hoy? ¿Y cómo puede adaptarse la vida al peligro de los constantes y repentinos cambios? Son algunos de los grandes misterios. Mientras no tengamos las respuestas, solo podemos verlo como un milagro que hay que investigar. Las leyes de la evolución, con sus instrumentos de mutación y selección, nos ofrecen solo una explicación parcial a este milagro. Los epigenéticos pueden funcionar a una escala mucho más rápida, anulando y activando genes en una sola generación. Permiten respuestas rápidas a los cambios medioambientales. La epigenética se ha convertido rápidamente en la bomba de la ciencia biológica. Por eso, los científicos de la European Epigenome Network se han reunido en Madrid para intercambiar los resultados de las últimas investigaciones. El ambiente es de euforia. Y se producen los cambios. Es algo sensacional. Y es así porque es algo que la gente puede cambiar y debe cambiar. Es básico. El ambiente influye en nuestro genoma. Y el hecho de que el ambiente influya en la forma de trabajar de nuestros genes es de vital importancia para todo el mundo. Y esto es lo negativo. Esta es una nueva generación que ha crecido con un desarrollado sentido de la importancia de su dieta. Los resultados de sus investigaciones evidencian científicamente el motivo por el que algunos alimentos eran muy bien considerados antiguamente. El aceite de hígado de bacalao y el pescado activan en invierno los genes que producen anticuerpos. Algunas frutas de verano previenen el crecimiento incontrolado de las células, el cáncer. Los viejos maestros inmortalizaron algunos de los alimentos más activos epigenéticamente sin siquiera saberlo. La primera en sospechar el poder del bróquil fue Catalina de Medici, reina de Francia. Sus 10 hijos eran muy débiles y algunos murieron muy jóvenes. Se hizo traer plantas de bróquil de su país. Y a partir de entonces, todos sus hijos sobrevivieron. Los epigenéticos plantean la antigua pregunta de si nuestro ADN contiene toda la información que determina nuestro desarrollo. ¿Es suficiente conocer nuestra secuencia de ADN? Las actuales y sobresalientes publicaciones, como el desencriptado del genoma humano y de algunos otros modelos, nos demuestran que conocer el ADN no es suficiente.
La secuencia del ADN humano contiene más de 3.000 millones de letras, más de 25.000 genes, pero esa información no es suficiente para decir, esta célula es una célula madre, esta célula es vieja y esta está enferma. No es suficiente. Con la activación y desactivación de los genes, los cromosomas pueden tener diferentes combinaciones de genes activos. Eso significa que hay un segundo nivel de información, nuestro epigenoma, un truco bioquímico que consigue cosas increíbles con nuestro compacto ADN. Recientemente se ha hecho un sensacional descubrimiento en Suiza que puede tener efectos inimaginables en la investigación. En la Universidad de Basilea, el epigenista Renato Paro calentó a 37 grados los huevos de una mosca de la fruta. Esas moscas cambian el color de sus ojos de blanco a rojo cuando sube la temperatura. Si exponemos los embriones al calor, las moscas nacen con los ojos rojos. Paro y sus colegas descubrieron que esos cambios también se habían producido en el color de los ojos de las crías de esas moscas. Ocurrió algo que no se suponía que ocurriera. Descubrimos que la descendencia de esas moscas también tenían los ojos rojos, aunque no habían estado expuestas a factores externos, como temperaturas elevadas. Resulta que esos rasgos pueden ser pasados genéticamente. La herencia epigenética significa que las características adquiridas pasan a la siguiente generación. Esta afirmación fue ignorada durante mucho tiempo, pero ahora se ha probado en las plantas. Hay varios ejemplos en plantas donde las características epigenéticas han pasado a las generaciones siguientes. Hay cambios de color que han pasado a las semillas y a los pétalos debido a los cambios epigenéticos. Creo que los epigenéticos permiten reacciones rápidas y sabemos qué ocurre en las plantas. Se ha visto un gran número de procesos epigenéticos en plantas y estamos averiguando que los mismos mecanismos funcionan en animales. La impronta genómica fue descrita en plantas a principios de los años 70 y 10 años después fue hallada en ratones. Las características adquiridas pueden pasarse una afirmación que fue considerada absurda durante mucho tiempo. ¿Funciona también en los humanos? Creo que hay pruebas fehacientes de que existe la herencia epigenética, especialmente en respuesta al medio ambiente. Los resultados del estudio de la doctora holandesa Tessa Rosseboom sobre el invierno de la hambruna confirman la herencia epigenética. Los bebés que nacen en lugares con una climatología extrema serán muy eficientes procesando los alimentos. Y si siguen una dieta típicamente occidental, como son tan eficientes, almacenan una gran cantidad de grasas en los tejidos y también en las arterias, y cada vez serán más propensos a los ataques cardíacos, por ejemplo. Ha examinado las pruebas realizadas a los voluntarios en busca de cambios epigenéticos heredados. Mi hija tiene a menudo infecciones en la vejiga. No sé si eso tiene que ver con el invierno de la hambruna. La doctora quiere verlo por sí misma. Quiere conocer a la hija, que trabaja en unas instalaciones cercanas. A primera vista, es una persona saludable. Al ser preguntada por la científica, habla de otros trastornos además de los problemas de vejiga.
Me gusta montar a caballo, pero este año me ha salido un sarpullido. Al principio pensé que era por la paja y el heno, pero luego he averiguado que tengo alergia al polen. La hija de la señora Fafiani dice que tiene alergia. Y eso concuerda perfectamente con nuestros resultados hallados en los niños malnutridos mientras estaban en el útero de sus madres. Tienen más enfermedades. En general, no tienen buena salud. Y suelen tener alergias, exactamente como ella ha dicho. Eso podría significar que no solo pasamos nuestros genes de generación en generación, sino también nuestra información epigenética, un dato muy importante. Los bebés que están en el útero y los recién nacidos se ven afectados por la alimentación que reciben. Lo que comen en los primeros meses de vida programa sus cuerpos para el resto de su existencia. No solo es importante el alimento, sino el material donde se sirve. Los biberones, hechos de policarbonato, contienen una sustancia que se desprende en pequeñas cantidades. El bisfenol A es un material fundamental que se utiliza en la elaboración de plásticos y en los contenedores de productos de larga duración, de resistencia al calor y de seguridad, como los cascos para ciclistas, gafas de seguridad, CDs, DVDs, parabrisas, teléfonos móviles y menaje para el hogar. También se encuentra en los biberones. Y cuando se calientan las moléculas de plástico que se desprenden, las consume el niño junto con la leche. El bisfenol A no es tóxico, pero no es totalmente inocuo. El Instituto de Evaluación de Riesgos de la Alemania Federal ha estado estudiando el bisfenol A durante largo tiempo, porque es un importante producto de la industria química. Sabemos que esta sustancia no es tóxica ni cancerígena, pero es capaz de producir efectos como las hormonas. Por su estructura molecular, el bisfenol A se adhiere a nuestros receptores de estrógenos. Estos receptores se vuelven activos y pueden activar genes que deberían estar inactivos. Hay varias publicaciones científicas que indican que incluso la ingesta de minúsculas cantidades de bisfenol A causan cambios en la pubertad, por ejemplo. Pueden causar cambios en el crecimiento de las glándulas mamarias, en el tamaño del útero o de la vagina. Los investigadores sospechan que el bisfenol A puede incluso programar el cuerpo de las niñas en la pubertad. Dicen que hay niñas que desarrollan pechos. Esas niñas se quejan porque son demasiado jóvenes, ya que algunas solo tienen 9 años. En experimentos con animales, la conexión entre la madurez sexual y este omnipresente producto químico ya ha sido probada. Las autoridades europeas todavía no ven motivo para actuar porque creen que no afecta a los humanos, aunque el calentamiento continuo lo degrada lentamente y los primeros dientes hacen el resto. Un dato importante cuando se evalúan los efectos del bisfenol A es que los humanos lo metabolizan total y rápidamente. El metabolismo humano elimina inmediatamente esta hormona artificial. Pero, ¿cómo se explican entonces los resultados obtenidos en el Hospital Charité de Berlín? Fuimos el primer grupo del mundo que probamos que hay restos de bisfenol A en la sangre de las mujeres embarazadas y de sus hijos recién nacidos. Los genes ya están siendo activados y desactivados en los fetos para prepararlos para la vida lo mejor posible. Algunos de los activados permanecen activos durante varias generaciones. ¿Estamos manipulando los genes de nuestros nietos sin ni siquiera saberlo? La hormona artificial bisfenol A no solo se encuentra en los biberones. La mayoría de latas de conservas están cubiertas con bisfenol A. Y después de llenarlas,
se calientan brevemente. Según los investigadores, la tendencia a la obesidad también puede ser debida a esta sustancia, porque en experimentos con animales se ha probado que tiene consecuencias en las ratas. Hay estudios basados en experimentos con animales que indican que el bisfenol A puede influir en la producción de células grasas y, por consiguiente, en el peso. Los informes de Schoenfelder y de otros 160 documentos advierten de los riesgos del bisfenol A. Las compañías fabricantes de plásticos han encargado estudios extensivos que siguen un modelo específico. En ellos se dice que el bisfenol A es totalmente inofensivo. Todos los estudios realizados utilizando este patrón demuestran sin lugar a dudas que esta sustancia no es peligrosa. No hay motivos para cuestionar el uso del bisfenol A. El producto es benigno y seguro. Otros países no creen que este material sea tan inocuo. Canadá ha publicado un informe que dice que los plásticos que contienen bisfenol A deben ser eliminados de las áreas en que afecten a mujeres embarazadas y recién nacidos. Yo apruebo esa decisión. Los padres que no quieren correr riesgos utilizan productos plásticos que no contienen bisfenol A o biberones de vidrio, particularmente en Estados Unidos y Japón. Todo lo que debe haber en los biberones de los bebés es leche y no estrógenos sintéticos. Lo que comemos influye en nuestra salud, a veces para el resto de nuestra vida. Por eso, la dieta de las mujeres embarazadas y los niños es tan importante. Ahora se empieza a entender su gran importancia. La epigenética empezó estudiando el cáncer, pero ahora sabemos que es aplicable a otras enfermedades y desórdenes mentales, como por ejemplo el Alzheimer, las enfermedades vasculares, y pronto se aplicará en cualquier estudio de las enfermedades humanas. Nuestro tracto digestivo es una zona que suele verse afectada por tumores cancerosos. En Berlín, los epigenistas han unido sus fuerzas con los médicos. Y esta joven ciencia estará al servicio de la prevención del cáncer lo antes posible. Es una gran ventaja descubrir el cáncer en sus primeras etapas. Por supuesto, es mejor descubrir el problema antes de que se desarrolle el cáncer y poder prevenirlo. Si se diagnostica a tiempo, los pacientes tienen muchas posibilidades de recuperación. Si el diagnóstico se hace tarde, la situación es mucho más grave. Para prevenir estados irreversibles, en Berlín se ha desarrollado un nuevo procedimiento. Un análisis de sangre normal es suficiente. El ADN de los pacientes se extrae del plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo contiene fragmentos de ADN procedentes del tumor. Las células mueren en el tumor. El ADN se desprende y encuentra su camino en el torrente sanguíneo. En la muestra de sangre encontramos el ADN del tumor porque las huellas de metil en el ADN son diferentes al ADN de la sangre de un paciente sano. El patrón de metilación en pacientes con tumores cancerosos es resultado de los genes activados o desactivados. Si se encuentran esos patrones, el cáncer está detectado. Aunque este método está en periodo de ensayo, las ventajas de la diagnosis epigenética son evidentes. El cáncer se detecta mucho antes que en las exploraciones rutinarias. La medicina epigenética puede tratar enfermedades antes de que sean evidentes. Una dieta adecuada puede prevenir lo peor. Las superestrellas de la dieta epigenética son los aguacates,
el bróquil y las granadas, cuyos milagrosos efectos se han probado hace mucho tiempo. La lechuga, los cereales y las verduras de hojas verdes son fuentes importantes de ácido fólico, una sustancia que tiene un papel crucial en la metilación de los genes. Nuestros genes también agradecen alimentos del libro de cocina de las abuelas, como judías e hígado. El mejor consejo es una dieta equilibrada, porque alimentamos también a las futuras generaciones. Hay alimentos especialmente indicados por su importancia durante el embarazo. Por ejemplo, el pescado azul y el consumo de verduras de hoja verde es muy importante en la dieta. No podemos culpar totalmente a nuestros genes de nuestro comportamiento o de nuestras enfermedades. Nosotros tenemos cierta responsabilidad. Podemos cambiar esos genes gracias a la epigenética. Y eso está relacionado con nuestra conducta y la forma en que nos exponemos a los carcinógenos o a las sustancias del ambiente. La epigenética estudia los problemas que provoca nuestra dieta, lo que la falta de vitaminas y otras sustancias hace a nuestro metabolismo. Si podemos entender cómo funciona y conocemos el buen funcionamiento, podremos evitar muchos problemas. Los pacientes con cáncer pueden beneficiarse especialmente de la eficacia de la medicación epigenética. Por medio de la epigenética, podemos registrar los cambios genéticos y también saber qué sustancias son las adecuadas para revertir esos cambios epigenéticos. El viejo dicho, somos lo que comemos, ha resultado ser cierto. Activamos y desactivamos nuestros genes en función de nuestra dieta. Mediante los alimentos, controlamos nuestra apariencia, nuestra conducta y nuestra salud, a veces para toda nuestra vida e incluso la de las futuras generaciones.